¿Cómo les va? Jueves 21 de agosto. Eh, yo recuerdo que el domingo que tuvimos el video porque no podía entrar en el vivo, después hice el vivo, es decir, tuve dos producciones el mismo día. En una de las dos, yo comentaba que esta semana iba a ser una semana muy interesante porque se iban a votar muchas cosas en la Cámara de Diputados y en el Senado, que iba a marcar la temperatura de la campaña electoral y que nos iba a dar a los ciudadanos de a pie algunas certezas y muchas incertidumbres, pero que teníamos que pensar en el futuro voto en función de lo que pase también esta semana. Porque yo observo, sobre todo en las redes y todo ese tipo de cosas, porque en la vida real es distinta, yo observo que en la palabra me gusta fulana o me gusta fulano define el voto. O yo a fulano no lo votaría nunca, como pasa con algunos correligionarios míos que ahora se acordaron de que no hay que votar peronistas. Vienen votando peronistas desde que se conformó en el 2015 se conformó Juntos por el Cambio. Votamos un vicepresidente peronista, digámoslo todo. Entonces, hoy muchos correligionarios de Internet, es decir, militantes del teclado, que también los hay dentro del radicalismo, declaran una pureza ideológica que el radicalismo sinceramente nunca tuvo. Porque nosotros íbamos por nuestro lado, el peronismo iba por el suyo, el socialismo, pero en la Cámara de Diputados, cuando teníamos que votar cosas que eran importantes, ¿cómo creen que sacamos la ley de divorcio? Negociando con el peronismo. ¿Cómo creen que sacamos la ley de la patria potestad compartida? Es decir, que ya la madre no le tenga que pedir permiso al padre para sacar a los hijos del país, por ejemplo, de ir de vacaciones. Imagínense las miles de familias divorciadas con hijos que no tenían una buena relación entre ellos, el padre se ponía tonto y los chicos no se movían del país. O no podían hacer determinadas cosas. Por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la vida educativa de los chicos, porque la patria potestad hasta el año 85 la tenía el papá. Estoy contando cosas que he vivido personalmente. Muy bien. Todas esas cosas y muchas más que fueron importantes para el país, la paz con Chile, el ingreso al Mercosur, obviamente con los opositores que tenían que haber, si no había el peronismo, si no mostraba su faceta opositora, tampoco funcionaba. Pero nos daban esos 10, 15 votos que necesitábamos para imponer una tesis en un gobierno que duró 6 años y jamás vetó una ley. Y no es que las ganamos todas. Perdimos la ley de modificación de los sindicatos, la ley Muchi, y mala suerte, así es la democracia. Ayer vimos un espectáculo, a mi modo de ver, bastante patético, pero que si lo miramos con atención, observamos con atención, nos puede resolver muchos problemas hacia el futuro y nos puede evitar cometer errores en el futuro.
En el caso de jubilados, rechazaban el veto 160 diputados. 160. Confirme, perdón, confirmaban el rechazo al veto, confirmaban la ley. 160. Blindaron el veto 83 votos. Menos que los 87 héroes. 83. Pero hubo 6 abstenciones. Yo creo que yo puedo entender, aunque no esté de acuerdo, puedo entender que una provincia como Misiones, por ejemplo, lo llame el ministro del Interior o el jefe de gabinete y le diga, mira, decirle a tus diputados que no rompan los coquitos y te mando un par de ATN que te hacen falta. Yo eso lo puedo entender. No sé si está bien, pero puedo entender Misiones, provincia pobre, Formosa, la propia Chaco, provincias pobres que no tienen muchos recursos, no tienen recursos turísticos, Misiones sí, pero tienen pocos recursos. Entonces, de pronto, bueno, mala suerte. Eso yo lo puedo entender. No aceptar, pero sí entender. Lo que yo no puedo comprender son las abstenciones. Abstenerse en el derecho legislativo es no tener una opinión respecto a una norma. El derecho legislativo es el derecho que rige la vida legislativa, tanto del diputado como del Senado, en la República Argentina. Abstenerse es no tener opinión. Vos podés abstenerte, por ejemplo, por cuestiones de conciencia. En el caso de la ley de divorcio hubo abstenciones, porque hubo personas que decían, yo estoy de acuerdo con que tenemos que resolver este problema, pero yo soy católico. Yo trabajaba en el Congreso en ese año y tenía que discutir con diputados, con legisladores, con el respeto que me merecían, porque ellos eran elegidos por el pueblo y yo era un empleado técnico. Pero tenía que discutir en términos jurídicos y en términos políticos y enfrentarme al concepto, al razonamiento. Yo soy católico, Guillermo me decían. Correligionarios, o compañeros. Mirá, yo soy católico. Soy católico de misa los domingos. Y yo pensaba, ¿para qué te dedicas a la política? Pero digo, eso sí lo respeto. Te digo, no me votes en contra. No, no, no. O no voy o me abstengo. Pero yo, si el bloque está de acuerdo, yo voto con... Es decir, yo acompaño la decisión del bloque, pero no participo. Me parece bien. Y fueron 3, 4 casos, no fueron más que esos. Pero de ayer fue vergonzoso. 6 abstenciones. Si esta gente que se abstuvo no se hubiera abstenido, hoy los jubilados tenían el 7,2 por ley. Y entre las personas que se abstuvieron está María Eugenia Vidal. Entre los que se abstuvieron la mayoría son del PRO. Y después una cosa que me llamó poderosamente la atención, porque yo escuché todo el debate, fue la intervención de Ricardo López Murphy. Ricardo dijo, la ley es mala, tenemos que hacer una ley con el espíritu de los 2 fallos de la Corte, Baradá 1 y 2, que es mucho más severa que esta en términos de presupuesto. Si no aprueban el 7,2,
menos van a aprobar una ley con el polinomio que propone la Corte, que es mucho más severo. Si nosotros aplicamos para dar uno o dos, hoy el mínimo está en 580.000 pesos más o menos. No. Entonces hace toda una diatriba respecto a que tenemos que hacer una ley, yo tengo un proyecto, ¿cierto? Porque todos tienen proyectos. Por eso yo quería explicarles la mecánica. Vos podés aprobar un proyecto que te parezca regular, pero aprobarlo, porque le das algo a los jubilados. Y el año que viene, introducir modificaciones parciales para mejorarlo, por ejemplo. Esto es lo que podría haber hecho Ricardo López Murphy el día de ayer. Es abogado, aparte de economista. Después tuvo una intervención respecto a si se votaba en bloque o no se votaba en bloque toda la ley. Todo el mundo que pasó por la Facultad de Derecho sabe que un veto que es total se tiene que rechazar o no de manera total, no en forma parcial. Pero fueron intentos desesperados de gente que quería que saliera la ley y que veía como la ley se le escapaba entre los dedos por la insistencia del Ejecutivo con algunos gobernadores, con el transfugismo de algunos diputados que no tienen reelección, que se van al 10 de diciembre y que algo le deben haber prometido o algo le deben haber dado, porque fue una sesión larga. Pero yo quería destacar estas dos conductas. La abstención de María Eugenia Vidal, que para mí es una inmoralidad, porque ella siempre levantó la bandera de los que menos tienen, ayudar a los viejitos, que esto, que aquello, pero cuando llega el momento de poner la firma, dice, no, yo no tengo opinión formada o me abstengo. Claro, el día de diciembre se quedó sin trabajo y nos cuenta por Twitter que está buscando trabajo en LinkedIn. Tengo 50, bueno, más de 50 años de política encima. Contame una historia que no conozca. Contame algo, una historia de, por ejemplo, una persona que el día de diciembre se queda sin trabajo porque deja de ser diputado y aún así vota con su conciencia. Yo no he entendido que me diga voto a favor de la estabilidad económica, voto contra los jubilados. Bueno, es una posición indigna, pero es una posición. Pero abstenerse es no comprometerse el voto y ayudar al gobierno. Entonces, si sumamos, la ley se perdió por 2 o 3 diputados. Es bastante injusto porque 160 diputados votaron para que los jubilados cobren 7,2. Esto va a provocar una avalancha de juicios. Porque había muchos estudios jurídicos especializados en derecho provisional que tenían ya las carpetas armadas pero estaban esperando. Porque aquella famosa frase que tienen los colegas que ejercen, más vale un buen arreglo que un arreglo, o mal arreglo que un buen juicio, por el tema de los tiempos, ¿no?
Yo siempre discutí esta frase porque, planteado constitucionalmente, el juicio es un activo en el sucesorio. Entonces, si yo hago un juicio hoy, le hago un juicio a alguien, a una empresa, y el avatar del juicio se alarga porque hay apelaciones, porque hay pericias, porque va a la Cámara, vuelve de la Cámara, y termina en la Corte, y pasan 10 años, y yo me morí. Ese juicio, eh, como es un juicio civil, no se cae porque yo me morí, e integra mi patrimonio si el fallo es favorable. Por lo tanto, ingresa al sucesorio. Entonces, el resultado de la elección de ayer va a generar una ola de juicios con un antecedente a favor. Ya en realidad no se necesita el paso por la vía administrativa, porque es de presumir que la vía administrativa te lo van a rechazar. Entonces va a haber una vía administrativa que va a ser saltada. Entonces vamos a ir directamente a los tribunales previsionales. ¿Y qué vamos a pedir en los tribunales previsionales? Bueno, yo quiero ir a grado 1, que es lo que dijo la Corte, ese es mi antecedente. Y ese 7, como parte de Baradaro también es en el polinomio está la tasa de inflación. Yo quiero ese 7,2 que me podaron actualizado mes a mes. Es decir, si yo ganaba 100 pesos, yo quiero 100 pesos más el 7,2, ¿no es cierto? Que serían 107. A ese 107 con el 7,2, así sucesivamente hasta el momento de la sentencia. Yo no quiero hacer un cálculo porque es un polinomio hay que hacer, hay que hacer una formulita, no tenía ganas de hacerla. Pero estamos hablando de sobre 100 pesos de una jubilación. Hoy estaríamos hablando de 2.700 y pico. Si arrancamos ganando 100 pesos en el mes, por eso usé 100 como un determinante. 100 pesos en enero del 2023, desde 2024, perdón. Hoy estamos hablando de casi de 5.000 pesos. Y los fallos se cumplen. Pero yo quería advertirles, primero, la sensibilidad del grupo de López Murphy es nula. Para ellos sigue siendo más importante la caja que la gente. Yo no quiero prejuzgar, pero María Eugenia va a ser diputada, es candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires de este grupo, porque los dos votaron igual. Es decir, López Murphy y el otro diputado argumentaron mejor que La Libertad Avanza, que entre paréntesis se rompió, se partió en dos. Pagano y con tres más armaron un bloque. Pero este agujero que tiene el oficialismo lo rellenan los babosos del PRO.
no la gente del PRO, los babosos del PRO, que ayer hicieron una reunión de bloque amenazando a los diputados con echarlos del PRO si votaban de otra manera. Y esto es lo que te determina que vos podés ser un fascista vestido con cualquier ideología, es decir, vestido con cualquier bandera política. Cuando vos te afiliás a un partido político, tu vida en el partido político se rige por la ley de partidos políticos. Y la ley de partidos políticos es muy clara cuando habla del capítulo de sanciones. A vos no te pueden sancionar in limine, yo te echo porque se me da la gana. Porque como cualquier proceso administrativo te tienen que dar la alternativa de la defensa administrativa, es decir. Y en el caso de los partidos políticos hay lo que se llama libertad de conciencia. Yo voto lo que me parece que es correcto hacerlo. Por lo tanto, no puedo ser sancionado por votar así. Pero Ritondo amenazó con echar a los diputados que votaran a favor de los jubilados. Entonces, esto es bueno, malo para los jubilados, pero es bueno para los ciudadanos en general porque vemos cuál es la oferta. La gente de López Murphy es... Votar a la gente de López Murphy para mí es votar a Libertad Avanza con mejor discurso. Aunque te pongan cara de que somos buenas personas. Yo jamás me hubiera imaginado que María Eugenia Vidal iba a abstenerse. Porque es incoherente con toda su vida política. Se rechazó el veto al tema de los discapacitados, bien, eso fue buena. Y el Senado hoy hay reunión del Senado y puede haber más disgustos para el gobierno. Hoy el Senado ayer sacó en comisión un dictamen por mayoría que se votará la semana que viene o hoy sobre tablas. Y en ese dictamen regula nuevamente la ley de los DNU. Entonces, antes vos para eliminar un DNU necesitabas el voto de las dos cámaras o el simple paso del tiempo. Con el simple paso del tiempo o el voto de las dos cámaras, el DNU se convertía en ley. Bueno, eso se terminó. Con que una cámara lo rechace, el DNU es rechazado. Eso me parece que está bien. Se le da más poder a las cámaras o se le saca poder al Ejecutivo, que entre paréntesis está en el medio de una maraña de denuncias de corrupción. Ayer la Cámara de Diputados destrabó la Comisión Libra, por lo tanto la Comisión Libra hoy puede empezar a trabajar respecto a las conductas del señor presidente de la Nación y de su señor hermano, señorita hermana, no lo sé, su estado civil respecto al escándalo de las criptomonedas. Con un agregado que es muy interesante, el Colorado Davis, ese que salía en las fotos con el... Bien, el Colorado Davis, que tenía 100 millones de dólares en cripto embargados en la justicia de Nueva York, pidió que le admitieran transferir esos 100 millones a la justicia argentina a los efectos de que concentrar el análisis del delito en el lugar donde se produjo. Una jugada muy inteligente de sus abogados. Entonces la justicia de Nueva York dijo, está bien. Y ordenó, por un escrito, ordenó la transferencia al Banco de la Nación Argentina, a una cuenta especial al nombre del juzgado. Esto confesar
Esto y confesar es exactamente lo mismo. Estoy investigando el robo de un diamante, vienen, voy a una, vamos con la policía a una casa, yo no sé nada, dice el dueño de casa, pero en el medio del living, arriba de la mesita, está el diamante. Oh, no sé cómo apareció el diamante acá. A mí siempre yo estudié con Mitchell, Derecho Penal, y Mitchell era un camarista que hacía este tipo de ejemplos. En 6 meses, la pobreza en la capital federal creció, la pobreza de la gente que vive en la calle, que es para mí una definición de pobreza, pobreza. Si no podés pagar un lugar mínimo para vivir, es que sos pobre de toda pobreza. En 6 meses en la capital federal creció el 27% de la gente que vive en la calle. Y esto se contradice con los dichos del gobierno que dice que han bajado la pobreza. Porque ellos miden la pobreza como se medía en la década del 60, que era simplemente con los datos de inflación. Pero claro, en la década del 60 había pleno empleo. O había 1 o 2% de desocupación, que iba y venía. Gente que dejaba un empleo, tomaba otro. Y la encuesta llegaba en el intermedio de dejar un empleo y tomar otro. Entonces te encontramos con todo este tipo de contradicciones que yo quiero sintetizar en 2 minutos. La pobreza creció, la inflación ahora van a cambiar la medición del 2000 que tomaban los números del 2004, el polinomio del 2004, y lo van a pasar al polinomio del 2018. Yo les diría que, muchachos, estamos en el 2025. Armen el polinomio con los ingresos y servicios del año 2024. Pueden hacerlo perfectamente. A raíz de esto y de otras circunstancias, los responsables del armado del número del INDEC se fueron, renunciaron, por motivos personales. Ayer se circuló un audio del que maneja la agencia de discapacidad, donde directamente se pedían coimas. Entonces, como se difundió durante la sesión en la Cámara de Diputados, ese audio fue integrado al acta. Bueno, en las actas se integra todo lo que pasa durante la sesión. Aparte se publicó en los diarios, salió en algunos medios. Trataron de cubrirlo como pudieron a español, pero bueno, llegó un punto que no pudieron más. Entonces el presidente lo echó. Y ahora, 48 horas después de haberlo defendido, el jefe de gabinete dice: yo no pongo la mano en el fuego por nadie. No, hermano, te quedas sin manos. Resumen. Tenemos una representación muy pobre. Mejor dicho, el gobierno tiene una representación muy pobre. Y algunos grupos que parecen como opositores, el caso del grupo de López Murphy, algunos muchachos y chicas del PRO, algún radical tipo de Loredo que votó bien por un lado y mal por el otro. Ha generado que tengamos, yo digo, con todo respeto, porque hay amigos míos en la Cámara de Diputados de la Nación, la peor Cámara de Diputados de los últimos 40 años. Tenemos
manejando la Cámara como presidente de la Cámara, tercero en la línea de sucesión, un tipo que está procesado. Que es el señor Menem. ¿Se acuerda? Les comenté lo de las facturas, la empresa armada pocos días después que ganara Milei, metodología bien kirchnerista, les comentaba, lo mismo que Austral Construcciones, Lázaro Báez, Néstor Kirchner, la misma metodología. Boleta número 1, boleta número 2. Lo que pasa es que era tan grosero porque el negocio lo estaban haciendo con un sindicato intervenido por el Estado, que lo tuvieron que parar. Pero la estafa en vías de tentativa no te la saca nadie. Ese señor ayer manejaba el recinto. Pensemos seriamente a quién vamos a votar en octubre. El domingo vamos a hacer un vivo, pero pensemos seriamente, empecemos a pensar seriamente a quién vamos a votar en octubre. La lista de Libertad Avanza está, ahora se sumó la señora Gallardo, una ex vedette, se sumó otra por Corrientes. Y por la provincia de Buenos Aires se sumó una señorita una señora, era una nena cuando yo era un poco más joven, de uñas cuadradas, pintadas de blanco, que como tiene un apellido alemán y es rubia de ojos claros, se cree de clase alta. Entonces hace una declaración que dice que la primera ley que va a solicitar es que se armen muros para separar a los barrios vivibles de los barrios invivibles. Me hizo acordar a la mujer de Justiniano. Con esto sí termino. Justiniano fue emperador romano en Constantinopla. Está en Santa Sofía, está la cara de Justiniano al ingreso a la derecha arriba, en lo que llaman los italianos el campanil y lo que rodea el campana, la cúpula. Justiniano era un general, era bastante bruto, pero se casó con una prostituta. Y esta prostituta, aparte de haber ejercido con él su profesión, había ejercido con otros. Decían que era la mujer de la legión, pero resulta que era una griega que leía y escribía muy bien. Entonces le sugirió que para firmar el imperio había que hacer la recopilación de todas las leyes. Hubo dos grandes recopilaciones del derecho romano, la de Diocleciano y la última fue la de Justiniano. Que si no pierdo la esperanza, la profesión de una mujer, como el caso de la mujer de Justiniano, no impidió que se hiciera una recopilación jurídica que se estudia hasta el día de hoy. Los quiero mucho, nos vemos el domingo, 6 de la tarde. Ya aprendí a usar el sistema. Sean buenos, pórtense bien, no se amarguen. No vale la pena. Gracias.